Hola, bendiciones. Te pregunto, ¿estás agotado? ¿Lo has dado todo y sientes que no es suficiente? ¿O incluso que aún hay mucho por resolver? ¿Estás tan cansado que ni siquiera puedes pensar con claridad? ¿O incluso tienes la mente embotada, estás desanimado, estás exhausto? A veces no tenemos fuerzas ni siquiera para avanzar y sabemos que tenemos que seguir adelante. Pero tratas y no puedes. Incluso no puedes ni explicarlo, pero sientes como que el alma se te va debilitando todos los días y sientes que tu corazón no es el mismo, que tal vez tus sentimientos ya no son los de antes y que muchas veces no sabes a dónde fueron tus fuerzas y tu pasión. Lo que sucede es que simplemente estás cansado, estás desgastado, estás agotado. Cuando llegas a este punto o te renuevas o te quiebras, no hay más opción. Evidentemente lo que Dios quiere para ti pues es renovarte, revitalizarte, devolverte tus fuerzas. Esto no tiene que ver con cambios externos, ni hormonales, ni físicos. Tiene que ver con cambios profundos en el corazón, los cuales se verán reflejados en tu vida exterior. Y la renovación requiere, como paso inicial, como mínimo, rendir la vida y sus afanes a nuestro Dios. Una famosa frase del doctor Charles Stanley es esta: de rodillas somos más altos y más fuertes. Y ciertamente, si nos arrodillamos ante Dios, nos dará nuevas fuerzas para ponernos de pie ante la vida, ante la enfermedad, ante las circunstancias. Y es momento de entregarle las cargas a nuestro Dios, a abandonarnos a Él toda la confianza de que su amor será suficiente y que Él nos ayudará y nos cuidará. Incluso esperar en Dios significa confiar en Él, que puede ser un proceso restaurador y sanador para tu alma que tal vez está desgastada, pero no se trata de correr a Él desesperadamente y gritar por lo que muchas veces necesitamos, sino se trata de ir a Él y decirle cuánto queremos y necesitamos su presencia, su fortaleza en nuestras vidas. Cuanto confiamos y dependemos incluso de Él, y luego mostramos cómo nuestras acciones van emparejadas a la confianza que hemos puesto en Él, podemos entonces decir que estamos permitiendo que Dios se ocupe de nuestras situaciones. Eso no es vagar, incluso es dejar de preocuparnos y es vivir a su ritmo, en sus tiempos, en sus planes. Es tener el corazón reposado con la seguridad de que Él cuida de nosotros. Incluso tú confiésalo: Dios cuida de mí. Los que confían en Dios obtienen de Él, ¿qué? Quien es la fuente, ¿ok? Nuevas fuerzas, altura y velocidad. Es decir, todo lo necesario para atravesar los tiempos difíciles y no terminar destruidos. Cuando nuestras fuerzas no son suficientes y nos sentimos desplomados, necesitamos confiar en Dios. Él tiene el amor y el poder para renovarnos y elevarnos. Incluso confiar en Dios, en este caso, significa reposar en Él. Ven y descansa en manos de tu Padre Celestial. Tú puedes decirle, como esta cita bíblica tan preciosa: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo dice Isaías 40:31. Que esa palabra sea como una promesa, como un sello para nuestro corazón. Hay otra cita que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Escucha, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni se dejará de dar fruto. Esto aparece en Jeremías 17:7 del versículo Jeremías 17 del 7, versículo 7 al versículo 8. Aún tenemos citas bíblicas más. Una de ellas, por ejemplo, es el recordar que quienes han estado al límite de una experiencia desértica, pues dicen que es una de las situaciones más extremas que se puede vivir. Hablando de Moisés, hablando de Jesús en el desierto, incluso que es algo profundamente angustioso, como en el huerto del Getsemaní. Los periodos donde estamos experimentando un profundo desgaste son etapas que podemos asociar con estar en el desierto. Las condiciones son inhóspitas y todo lo que nos rodea pareciera atentar contra nosotros. No hay dónde esconderse de lo que nos está destruyendo
y de lo que nos está pasando. Incluso el camino es demasiado largo como para tener esperanzas de lograr cruzarlo, pensamos antes de tirar la toalla. Todo esto pues genera una carga emocional y mental que nos va desbastando, y hay dos trampas de las cuales debemos cuidarnos: la insatisfacción y por otra parte el ego, ya que fácilmente pueden llevarnos al desgaste. En muchas ocasiones nos afanamos y caemos en la trampa de los logros al creer que si alcanzamos esto o aquello estaremos satisfechos. Y en ese camino de persecución nos metemos a nosotros mismos en desgastes y destrucciones, incluso en desiertos. También podemos caer en la trampa del ego que nos dice que si humanamente luchamos sin cesar y sin detenernos, lograremos lo que tanto hemos deseado desesperadamente. Pero, sin embargo, la principal sed que debemos satisfacer es la de Dios, la de buscar presurosamente de Él, porque su palabra dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Al satisfacer la sed espiritual veremos que así como una cascada baña abundantemente todo lo que está abajo de ella, también Dios es suficiente para refrescarnos, para llenarnos de nuevas fuerzas, para llenar nuestras vidas de manera plena. Y la lucha por sobrevivir bajo el incandescente sol de una situación desgastante o estresante puede llevarnos a sentirnos desesperados. Sin embargo, hay esperanza. Podemos sobrevivir al desierto, aunque emocional y físicamente estemos sedientos y desesperados. Puedes incluso obtener una renovación espiritual y de ahí una renovación general. Dios es la fuente de agua viva que brota incesantemente y podemos ir a Él para revitalizarnos y mantenernos bien hidratados, incluso para seguir y así llegar a la final temporada, que pueda ser por muy difícil que parezca. No persigamos cosas en vano, no caigamos en la trampa, no nos expongamos al abrasador calor de un desierto, de un desgaste. No demos pasos hacia nuestra propia destrucción, sino respetemos los límites. Hallemos la verdadera satisfacción, esa que solo se encuentra en Dios y aquello que deriva de Él. Todo lo que viene de su mano perdura y es poderoso. Dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Jehová. El alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, pregunta David en el Salmo 42, versículo 1 y 2. Y todavía más allá podemos ver esta cita que dice: respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, dijo la mujer samaritana, de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto lo encontramos en Juan 4, del 10 al 14. Yo te hablo a ti, amada iglesia Ancla de Chilpancingo, tú que te has sentido cansado, estresado, sin fuerzas. ¿Es malo estar ocupados?, como pregunta. Realmente no, ¿verdad? Lo malo podría ser estar ocupado en aquellas cosas equivocadas o incluso estar ocupados en las cosas correctas, pero afanados por las mismas. Realmente eso sí es perjudicial. Cuando vives con excesos de preocupación y con excesos de ocupación, de perfeccionismo, se produce un desgaste erosivo en tu vida que te merma de poco en poco, que te deja extenuado, que te lleva a un punto donde no sabes, pues que no puedes más, pero crees incluso que no puedes y que debes de parar. Esto viene incluso asociado con un altísimo precio, un precio altísimo que nos puede quebrar incluso físicamente. Sientes incluso el daño emocional y te disminuyes espiritualmente. Empiezas a experimentar cosas como irritación, frustración, decepción, apatía, desgano.
Y es probable que estés ocupado en muchas carreras, muchas cosas haciendo al mismo tiempo, haciendo lo necesario para vivir y que todo esto sea por una buena razón. Sin embargo, aún así, aunque hagas lo bueno por una buena razón, el exceso siempre es malo. Los límites incluso existen por algo y Jesucristo lo sabía perfectamente. Por eso incluso Él nos da ejemplo al respecto, al guiar a sus discípulos, a los 12 apóstoles, hacia una pausa necesaria. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Marcos 6:31. Apártate. Qué interesante que Jesucristo les haya propuesto: vámonos a descansar. Ya que estamos demasiado ocupados, hagamos tiempo para descansar. La pausa era una acción prioritaria, no la opción para tomar cuando ya estuvieran destruidos o enfermos y no pudieran más. Eso sí, no era un alto para vagar o incluso un alto para detenerse y permanecer igual mentalmente, sino fue una pausa para tener tranquilidad y descanso, es decir, tener reposo. Esa palabra no la tenemos muy en nuestro vocabulario. En ocasiones estamos tan ajetreados que nuestra mejor opción es detenernos, abandonar. Seguramente la mayoría de nosotros trataríamos de llevarle la contraria al Señor y le diríamos que comamos algo rápido y que mientras lo hacemos aprovechemos el tiempo para hablar de los pendientes, ya que no hay tiempo que perder. Pero realmente el descanso no es un tiempo perdido. De hecho, es un tiempo necesario que nos ayuda a reponernos y que nos permitirá llegar a realmente ser efectivos. Incluso además tenemos tiempo para lo que elegimos tener tiempo. Tú tienes control sobre tu tiempo, sobre tus horas, no al revés. No eres un esclavo del tiempo, no eres un esclavo del celular. Al final, el tener descanso en el alma y renovar nuestro corazón es un asunto de confiar verdaderamente en Dios. E incluso esto es una decisión. Decide que tu mundo entero dependa de Él y no de ti. Experimentar el reposo de Dios no es el resultado de condiciones externas favorables, sino incluso del aumento de la confianza en Dios dentro de nuestro corazón. En medio de una vida sobreexigida como la que ahora estamos, con tanto por hacer, por tanto por cumplir, con tantos obstáculos por vencer, estando cansado y sintiendo que a pesar de que te estás desgastando, no puedes parar, no te puedes dar un break. Permite que Dios te ayude, detente para encontrar el reposo que solo Él te puede brindar. La palabra de Dios dice: y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Marcos 6:31. Esta palabra es poderosa porque nos ayuda a entender que también Dios trabaja con las pausas, y cuando Dios trabaja con las pausas, Él ordena nuestra mente. Dice otra cita: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. No te afanes por qué mañana vas a vestir, dónde dormir, qué vestir, qué comer. Dios dice: todos los días hay un propio afán. Dice la palabra: venid a mí todos los que estén cansados, cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Es decir, el Señor ocupa citas bíblicas para ministrarnos y decirnos: no se desgasten, confíen. Probablemente ya te ha pasado que incluso te acuestas a dormir y te despiertas incluso más cansado de lo que estabas antes. Esa es una señal clara de que la ausencia de reposo y que la presencia de un desgaste te está consumiendo. Algunos incluso confunden descanso con estar aplastado sin hacer nada, pero eso no es necesariamente algo renovador. Puedes estar físicamente inactivo, pero emocionalmente, mentalmente afanado e incesantemente pensando en una carrera. Es necesario renovarnos y darle descanso al alma, ya que sin dicho descanso la vida te llega al límite, al hartazgo, a la enfermedad. Esa fue la experiencia del profeta Elías. Se sentó a la sombra con ganas de morirse y dijo: estoy harto, Señor, en el primer libro de Reyes 19, del 1 al 15. Este hombre trabajó muy duro por mucho tiempo, haciendo lo bueno, por buenas razones.
Sin embargo, no cuidó los límites. Se excedió y eso lo llevó a desplomarse. Si llegaste al hartazgo, si llegaste al cansancio excesivo, o sabes que estás al límite y que estás seco, incluso te sientes seco, deteriorándote, es tiempo de que te detengas y hagas cambios radicales antes de que te destruyas, de que te autodestruyas. Ahora bien, si no lo estás, pero estás en camino, no te engañes. Todo el que se extralimita en cualquier momento se desgastará. Ciertamente debemos darlo todo en la vida y darlo todo para Dios, pero no es menos cierto que el darlo todo no es igual a destruirnos. Realmente creo que bien decía el apóstol Pablo que mientras que su cuerpo se desgastaba interiormente, se renovaba. Debemos evitar la fatiga y el hartazgo. Esto podemos lograrlo hacer intencionales en cuidarnos de aquello que nos está llevando al desgaste, a la destrucción. Por ejemplo, la falta de descanso y la caída en los excesos normales de la vida, pues muchas veces nos llevan a sentirnos muy estresados y preocupados y las cosas sentimos que no estamos experimentando una renovación. Necesitamos cambiar nuestros hábitos, dormir temprano en varios sentidos. No solo nuestra vida de oración y encuentro con Dios, porque siempre dicen no tengo tiempo para orar. También debemos cuidar cuánto tiempo y cómo dormimos. Incluso nuestras agendas no pueden estar encima de Dios. ¿Por qué? Porque muchas cosas son espirituales. Recuerdo algo que una vez leía en una ocasión en una revista y decía que Charles Spurgeon en ocasiones lo más espiritual que podemos hacer es dormir. Algunos creen que está mal descansar, algunos creen que está mal dormir, que las personas de fe siempre tienen que luchar, velar, batallar sin cesar, pero no es cierto. Es una actitud que se aleja del justo balance y de la buena mayordomía que Dios aspira a que tengamos. En ninguna parte Él nos manda a vivir una vida afanada, una vida destructiva, una vida desgastante. Incluso tampoco dice que vivas una vida de pereza o vagancia, porque Dios nunca va a bendecir a un vago, un flojo. Dios nos invita a ser diligentes y constructivos al mismo tiempo, a esforzarnos con valentía, pero también a reposar confiados en que Él hará. Si Dios descansó el séptimo día y ordenó descansar, ¿quiénes somos nosotros para llevarle la contraria? Está bien descansar. Dice la palabra, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando, escucha bien, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Dios mío, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis antepasados, no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, debajo de ese árbol, se quedó dormido, dice la palabra, y un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las brasas, sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Qué rico, ¿verdad? Pero dice que él volviendo, el profeta Elías volviendo, el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera, largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esto está en el primer libro de Reyes 19 del versículo 3 al 8. Es decir, qué mejor ejemplo nos da el Señor, ¿verdad?, de Elías. Por tanto, dice la palabra, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Segunda de Corintios 4:16. Creo que esta palabra el Señor la está trabajando con poder. Y dice incluso el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo tú, Señor, me das paz. Solo tú, Señor, me das seguridad. En ti confío. Dice la palabra, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Génesis 2:2. Ahí habla del descanso que el Señor nos invita a hacer. 6 días trabajó y el séptimo descansó. Pues estoy seguro de que no quieres una vida desgastada. Pero también sé que en ocasiones
más de las deseables. Cualquiera siente que está condenado a autodestruirse. En más de una ocasión he podido escuchar algo parecido a lo siguiente: no tengo opción, pastor, esta es la vida que me tocó, el lugar y las personas con las que tengo que lidiar, estas son la gente con la que me tocó lidiar y sé que van a acabar conmigo, pero no puedo hacer nada, ¿verdad? La gente dice que no, pareciera que no tienen una salida, que solo te queda resignarte a la autodestrucción, y hay muchos casos donde aparentemente no hay mucho que se pueda hacer. Sin embargo, creo que hay una buena noticia, y no estás obligado a desgastarte destructivamente. No estás obligado a morir por tu cansancio. Aunque tienes opciones que no parezcan muchas, no te desanimes, solo necesitas una. Y con esa sola basta. Dios es suficiente. Deja que Dios sea Dios. Y cuando alcanzas el límite y llegas a tu capacidad máxima de esfuerzo y te encuentras al extremo de lo que puedes soportar, creo que puedes contar con el Señor. Lo que Él puede hacer va mucho más allá de lo que cualquiera otro puede hacer. Cuando su gracia te abraza, tienes incluso lo suficiente para atravesar cualquier difícil temporada. El apóstol Pablo, por ejemplo, estaba luchando arduamente cuando ante una oración el Señor le respondió: bástate con mi gracia, 2 Corintios 12:9. Él entendió esto y lo abrazó de todo corazón, pues con alegría, no solo con conformismo, sino con alegría. El asunto trajo tanto entendimiento que él concluyó lo siguiente: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Es refrescante y liberador entender que no es necesario que yo pueda con algo. Solo necesito confiar en Dios. ¿Quién puede con todo esto? Incluso debemos reconocer nuestra propia humanidad, y esto realmente podría ser difícil. Generalmente nuestro ego se niega a aceptar que hay situaciones que nos sobrepasan. Tampoco ayuda algunas ideas que se han plegado popularmente, donde se nos ha persuadido a creer que somos todos poderosos, ¿no? Y que aunque somos una maravillosa creación, capaces de muchas cosas y con un talento y con una gran potencia, y que pensamos que somos inmedibles, que nada nos puede superar, no somos todopoderosos, nadie lo puede todo, solo Dios. Aunque hay mucho que no puedes hacer, no hay nada que Dios no pueda hacer. Por eso puedes descansar en Él. Lejos o fuera de Dios, siempre nuestras limitaciones y debilidades, nuestras carencias, terminarán por ganarnos. Cristo vive y su acción en nosotros traerá posibilidades. Ante la imposibilidad, solo con la llenura espiritual habrá una verdadera fortaleza en nuestro corazón, una verdadera fortaleza espiritual. No estás condenado a una vida de desgaste y destrucción. Dios quiere que tú seas libre, que te levantes, y dice la palabra: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué debilidades, verdad, tenemos? Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 8:10. Lo que el Señor nos está diciendo es: confíen en mí, dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué tanto estás pensando en tus problemas? ¿Qué tantas vueltas le das en tu cabeza a todo aquello que sientes que está mal? Tal vez es un tema de salud, o incluso qué tanto valor y oído le prestas a las opiniones de las personas que te quieren hacer daño. ¿Cómo canalizas tus emociones frente a lo que te da impotencia? No puedes tener un alma renovada, descansada y revitalizada si muchas veces estás permanentemente maltratando tu propia alma con preocupaciones, repasando historias de terror, de desgracia, de enfermedades, de lo que te hicieron. Hazte cargo de tus problemas antes de que ellos se hagan cargo de ti. Vivir hastiado y amargado por lo que viene sucediendo y atemorizado incluso por lo que crees que va a suceder, no te llevará ni mejorarás ni siquiera nada. Ni a una renovación te puede llevar eso.
Más bien es confiar en Dios y no es quedarse inerte frente a lo que te hace daño, es tener descanso en Él y al mismo tiempo que somos responsables, es decir, hacer nuestra parte y ver a Dios hacer lo que solo Él puede hacer. ¿Qué sucedería si empiezas a pensar en soluciones antes de tiempo o antes de que pasen las cosas? Mejor hay que abrazar las promesas de Dios, alimentar tu fe, actuar conforme a la palabra de Dios, estar en un sinfín mental respecto de una situación no quiere decir que estés haciendo algo para solucionarlo, porque a veces pensamos, ¿no? Mientras más pienso en algo, más lo cambio, lo mejoro. De hecho, solo estás empeorando las cosas. Simplemente te estás desgastando más. Es como convivir con un feo monstruo y en lugar de tratar de deshacerte de él, lo alimentas, lo cobijas, lo cubres, lo proteges, le das su cafecito. Te asusta, te hace daño y lo detestas, pero no haces nada para que se vaya. Simplemente lo mantienes cerca de ti o lo mantienes a tu lado. Creo que muchas veces eso que está desgastando tu vida requiere de la intervención de Dios y de tu disposición y de tu acción de cambio. El fin de esa historia sin fin, una historia que no acaba, que te da vueltas todo el día en la cabeza, que revuelve tu corazón, que te mantiene expectante, que te mantiene fatigado, que te mantiene desgastado. Muchas veces debes de empezar a dar un paso hacia Dios, un paso de paz y continuar haciendo lo que tienes que hacer simplemente para conservar esa paz. Yo creo que más que resolver problemas es conservar la paz. Dirige todas las cosas hacia Dios, busca su sabiduría y aplica su consejo y disfruta su renovación en tu vida. Es hora de que ese sinfín se detenga, de que ese carrusel de preocupaciones se acabe. Quita la frustración, el desgaste que hay en tu corazón. Pídele a Dios que se acabe todo eso y concéntrate en Dios, en su palabra, donde Él te va a ayudar, Él te va a acompañar mientras haces los cambios necesarios. Busca la paz de Dios y síguela. Dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad, dice Filipenses 4 del 6 al 8. O sea, el Señor nos manda, piensa en lo bueno, en lo profundo, en lo alto. No estés pensando solo en el divorcio, en el problema, en la enfermedad. Dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Primera de Pedro 3:11. Siga la paz. Busca la paz de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Busca la paz, confía en la paz de Dios, confiemos en su gracia. Simplemente avanzar sin cuidar los límites lleva a una mente embotada que no te permite pensar con claridad, que incluso ya sientes un malestar emocional, que pasa a ser un malestar emocional, a ser físico, una debilidad espiritual, te sientes que siempre estás expuesto a lo malo, a lo que duele, tal como lo hace por ejemplo el agua en medio de una filtración. Al haber una tubería rota en nuestras casas, todo empieza como una pequeña gotera, pequeña ahí está. Pero si no se detiene y si no se repara a tiempo, habrá una desagradable y destructiva inundación. Aunque en Cristo somos más que vencedores, Él nos ha dicho, piense como personas, que son personas de fe. No somos invencibles, simplemente tenemos la victoria completa en Él. En el andar de la vida debemos de tener cuidado porque la verdad es que en un sentido incluso más aplicado somos muy frágiles. Necesitamos cuidar nuestros ritmos, nuestros tiempos, nuestros límites, nuestros márgenes y nuestro nivel de desgaste. De lo contrario, nos vamos a poner en una posición vulnerable donde fácilmente podríamos ser vencidos por lo malo. Muchas experiencias incluso desgastantes son oportunidades para que el mal prevalezca. Piénsalo.
incluso producto del desgaste, cualquiera puede tomar una decisión, escucha bien, de la cual se arrepentirá toda su vida. O incluso albergar cosas en el corazón contrarias a la palabra de Dios o a la paz de Dios. Quizás ya has estado en un momento así. Has gritado cuando no has querido, o te has ido cuando te has salido cuando no tenías que haber salido, o has entrado donde Dios no te mandó que entraras. Eso se llama estar al borde del agotamiento. Cuidado con lo que se filtra en tu corazón. Lo malo será vencido por el ejercicio del bien, y esto es posible gracias al Señor. Su amor nos refresca, nos abraza, nos cuida, pero también nos lleva a la transformación, para que así seamos vencedores, dice Romanos 8, más que vencedores y no vencidos. El desgaste cesa cuando llega la restauración y la revitalización a nuestras vidas. Esto sucede por medio de cambios internos que podemos tener con Dios para llevar una vida espiritual donde Dios va fluyendo como un agua fresca que refresca nuestra alma, y que esto incluso nos debe complementar con nuevos hábitos, el valorizarnos, el darle prioridad a las cosas espirituales. En pocas palabras, darle prioridad a las cosas importantes de mi vida. Dios está ahí para traer restauración a lo desgastado, transformación a nuestros corazones que tal vez estaban secos. Él forjará nuestro carácter y nos llevará a hacer el bien, para que de esa manera evitemos que el mal nos venza a nuestra humanidad, y que incluso podamos continuar avanzando en sus propósitos para nosotros. Descansa en Él y avanza junto a Él. Dice la palabra, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Romanos 12:21. Tómate del Señor, dice su palabra. Tómate, no tengas miedo, arrójate, que yo estoy contigo y yo te defenderé. Dice su palabra, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Con 1 Corintios 9, del 26 al 27. Su palabra es perfecta y Él nos ha dicho, bástate de mi gracia. No temas. Yo quiero bendecirte, amada iglesia de Ancla en Chilpancingo. Hoy que estamos estoy grabando este tema, hoy siendo un sábado 31 de octubre, casi a las 7 de la noche, yo le pedí a Dios, Dios, dame una palabra para tu iglesia. Y esta es la palabra que Dios ha dejado en ti. No temas, reposa, descansa. Tal vez esa situación que hoy estás viviendo, Dios la va a resolver. Y no tú. Déjaselo todo en manos de Dios. Te mando muchas bendiciones y yo quisiera pedirte que me permitas hacer una oración por ti. Pedirte que por favor puedas cerrar tus ojos, inclina tu cabeza y en lo que yo oro por ti. Padre amado, yo te pido en este momento en el nombre de Jesús que tú ayudes y bendigas a todos mis hermanos en Ancla Chilpancingo. Padre, tú glorifícate, tú exáltate, Dios. Yo sé que tú estás haciendo la obra, Jesús, que eres perfecto y que tu amor dura y sirve para siempre. Padre, yo te doy toda la gloria y la honra y bendigo tu nombre, porque sé que tú estás sanando, tú estás renovando fuerzas, dice tu palabra. Vengan a mí todos los cansados, cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Padre, yo creo esta palabra es para todos aquellos que están cansados, cargados y trabajados. Yo te pido que les mandes una palabra de descanso a todos mis hermanos en Chilpancingo. Aún, Padre, a todos mis hermanos también ya en Iguala, Guerrero. Yo creo, Padre, que ahora la iglesia que ha de aperturarse, de abrirse en Iguala, Señor, tendrá el mismo propósito, que es expandir tu palabra y tu reino. Y bendigo, Dios, la tierra de Guerrero. Tierra bendita, Señor, yo declaro que es Guerrero. Chilpancingo será tierra bendita, tierra bendecida, Señor, para las naciones. Iguala, Guerrero, Padre, es bendecida, Señor, yo lo creo. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú estás renovando las fuerzas, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, así como escucharon, el 15 de noviembre estaremos ya estableciendo la iglesia de Iguala, Guerrero, para que estemos orando fuertemente. Si tú tienes familiares en Iguala, pásales por favor este anuncio, diles que ya estamos muy pronto en hacer
la inauguración y consagración. Y bueno, pues le damos toda la gloria a Dios porque para eso es la obra, ¿verdad? Para extender su palabra y que así sea. Pues los dejo con el anciano Julio Mendoza. Él terminará el culto, yo sé que lo orará por ustedes, él terminará esta parte tan preciosa donde Dios nos ha hablado acerca del descanso. Les mandamos muchos saludos, muchas bendiciones. Nos veremos por ahí también en el culto del domingo 15 de noviembre para poder estar ahí juntos, celebrar Santa Cena, alegrarnos, compartir pues no solamente el tiempo, sino también la fe, el espacio y las oraciones. Dios les bendiga, les mandamos muchos saludos desde la iglesia Ancla, Centro de Restauración y Fe aquí en la Ciudad de México. Nos vemos pronto y que Dios les bendiga mucho. Chao.